Listo. Bueno, Profe, comencemos. yo tengo una duda no me queda todavía muy claro cuándo usar Davis, cuándo usar Debye-Hückel. Fundamentalmente por la fuerza iónica que vos tengas. La ecuación completa de Debye-Hückel es válida más o menos hasta 0,1 de fuerza iónica. Davis, cuando tenés un poquito más. ¿Sí? Igual los límites no son rigurosos, ¿sí? Pero más o menos se usan siguiendo ese criterio. Igual los ejercicios siempre te orientan sobre qué usar. ¿Sí? La ecuación de Debye-Hückel es generalmente útil hasta 0,1 de fuerza iónica. Cuando tenés un poquito más, ponele hasta 0,5, exagerando, ¿eh? Ahí se usa Davis. Por encima de eso, ninguna. Si la usás es a riesgo tuyo, no te va a reproducir bien ningún valor de coeficiente de actividad. Y la ley límite es cuando vos tenés soluciones extremadamente diluidas, del orden de 10 a la menos 4 o 10 a la menos 3, como máximo. ¿Sí? Claro, o Igual, sea, en ese caso la fuerza iónica tiende a cero. claro, exactamente. Cuando la fuerza iónica tiende a cero, ahí únicamente puedes usar, generalmente para los ejercicios, la ley límite no tiene mucha utilidad, porque son soluciones tan diluidas que terminás aproximando el coeficiente de actividad a 1. La ley límite tiene más utilidad para consideraciones teóricas, para hacer extrapolaciones o cosas así, porque te da la dependencia general del coeficiente de actividad con la molaridad. O sea, Bien, ahí justificás que el coeficiente de actividad tiende a variar con la raíz cuadrada de la molaridad. De ahí sale. Pero para hacer cálculos generalmente se usan la extendida de Debye-Hückel, o sea, la completa, o Davis. ¿Sí? No es un problema serio. Uno puede usar, cuando tiene dudas, puede aclarar que está usando y no hay problema. ¿Sí? Generalmente dan un poquito distintas, ¿sí? Porque el término de corrección de Davis se nota, pero tampoco altera demasiado los resultados. ¿Sí? La ecuación de Davis piensen que es completamente empírica, simplemente es intentar meterle, porque sí, una mejora a una ecuación teórica, no es otra cosa. Pero en ese rango funciona bastante bien, así que cuando tienen ahí esa zona dudosa que uno no sabe qué hacer, 0,1, 0,5, y bueno, ahí se le enchufa a Davis. Los ejercicios generalmente te dicen, suponiendo válida tal ecuación, ¿sí? Para eliminar esa ambigüedad. ¿Quedó más o menos? sí, sí, gracias. Bueno, ¿qué más? Profe, del ejercicio 4 del seminario 8, vos cuando lo respondiste en el foro pusiste que solo el último dato sería de la solución saturada, alcanzaba como para, o sea, el único dato que era útil. No entendí por qué. Sí, porque ahí está, en la solución saturada está toda la información de la solución. O sea, todo lo que vos necesitas para trabajar está en la saturada. Con eso te alcanza. Si vos conocés el coeficiente de actividad en la saturada, tenés todo. A ver, para que lo miro. A ver, a ver, a ver. Profe, yo tenía una duda que iba más o menos por el mismo lado Sí. que la de Larisa, porque yo, o sea, como que lo hice de dos formas y llegué más o menos a lo mismo. Una es, Ajá. digamos, con la solución saturada y la otra es, digamos, graficando el potencial del fluoruro de litio acuoso en Ujú. función del logaritmo del coeficiente de actividad por el nu por la molaridad, y la ordenada del origen de eso es el potencial químico de referencia del fluoruro de litio acuoso, que es el delta G0 de formación O sea, vos de... hiciste una gráfica de potencial químico, en pocas palabras. O sea, graficaste potencial Claro, sí, lo químico grafiqué y en la ordenada del origen me en salió que función de qué, del logaritmo de molaridad. claro, el logaritmo de la molaridad por el coeficiente de actividad, que lo saqué con la fuerza iónica. Sí, está bien. De ahí sacás directamente el mu cero. Claro.
Sí, está bien. cómo ordenar el origen. Está bien, Y lo que pasa es que el musero también lo podés sacar del dato de la solución saturada. ¿Es no es correcto? de esos casos en el que tomar solo la saturada es como solo tomar un punto y es mejor tomar varios puntos, no Y bueno, es como en este caso la saturada tiene toda la información, así que tenés todo el derecho de hacerlo. Porque vos fijate lo que pasa en la saturada. En la saturada vos tenés, a vos te piden acá el delta G0 de formación del sólido y del líquido. Bueno, el del sólido es ese valor que está ahí. ¿Sí? Claro, sí. Porque en la saturada el potencial químico del soluto se tiene que hacer igual al potencial químico del sólido, por eso se satura. ¿Sí? O sea, el del Sí, sí. sólido es menos 587.7 kJ por mol. Y podés igualar ese valor a la expresión del potencial químico del soluto en la solución. Mu del soluto en estado de referencia más RT logaritmo de gamma molalidad. Como el gamma lo tenés, la molaridad de la saturada la tenés, despejás de ahí el musero. Así que con ese punto te alcanza. Lo que hiciste vos está bien, también tiene que dar lo mismo. Más allá de, estás usando datos distintos, puede haber alguna dispersión experimental. Pero rigurosamente debería dar lo mismo. ¿Sí? Claro, en ese yo también hice el gráfico porque se me vino a la cabeza eso de cuando uno tiene un montón de datos no puede descartar ninguno, no sé qué. Bueno, pero eso es cuando Claro, todos los entiendo. datos se refieren a lo mismo. Acá hay un dato que es distinto a los demás. Claro, ¿Sí? está bien. Precisamente es para que ustedes vean, este ejercicio es, bueno, lo pueden hacer graficando, genial, no hay problema. Yo no sé si da lo mismo porque no lo probé. Debería dar lo mismo si no hay algún problema con los datos. A Para mí que graficando no me dio exactamente igual, me dio un poco más bajo. Bueno, puede ser porque algunos datos pueden tener alguna dispersión. Porque ustedes cuando lo hacen con un solo dato no hay dispersiones, hay Claro. todo va redondito. Cuando incorporan varios datos, y bueno, los datos se dispersan, es lógico. Pero que quede claro que se puede hacer así, no hay ningún problema, no hay ninguna objeción para eso. ¿Sí? Adoptando esa diferencia, ¿no? La posibilidad que pueda dar un poquito distinto. Pero sí, acá hay un dato que es distinto a los demás, que tiene una categoría distinta a los demás. ¿Sí? Yo eso se los dije, bueno, está bien. Cuando ustedes tienen muchos puntos, todos se refieren a lo mismo, todos son comparables. O sea, presiones de vapor de un líquido. Y bueno, son todas, el estatus de todos esos puntos es el mismo. Acá hay uno que es distinto. O sea, la solución saturada es distinto a todos los demás. Se puede trabajar como todos los demás, pero conceptualmente representa algo distinto. ¿Sí? Entonces, de ese punto, sí, ahí pueden sacar todo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, toda la información de un sistema, de una mezcla tipo 2, de alguna forma está metido en la saturada. La información termodinámica está metida ahí. Sí, con ese punto alcanza. Por eso cuando trabajamos con mezclas tipo 2 siempre se habla de la solución saturada, la solubilidad está alto, ese tipo de cosas, porque la información está metida ahí adentro. A mí me dio bastante distinto, o sea, creo que Bueno, daba menos 572 y a mí me dio menos 579. Haciendo así, calculando el bueno, gamma. sí, es una dispersión de es un 1% que te está dando, 1 y pico por ciento, es la dispersión de los datos experimentales. Seguro, sí, 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 sí. Para que les dé igual, todos los puntos tendrían que estar perfectamente alineados, pero perfecto, con una regresión igual a 1, ahí sí te da igual. Pero una pequeña dispersión, porque ustedes están haciendo un despeje de un solo valor, les da un número. Y cuando toman, es lo mismo que pasa cuando ustedes hacen ese laburo en un conjunto de datos. Si ustedes toman 2 puntos del conjunto de datos, les da algo redondito, no hay problema. Pero cuando toman todo, cuando hacen el gráfico y toman todos los puntos, ahí incorporan todas las dispersiones de esos puntos. Entonces les va a dar distinto. Lo que te está dando a vos un 1% es perfectamente razonable. Sí, un 1, un 2%, esos son errores debido a la dispersión, o sea, está re bien. Inclusive podría dar más dispersión todavía. ¿Sí? Hasta resultados experimentales no muy buenos, un 10% de diferencia.
O sea, si da 500 y da 550, bueno, está ahí, está medio mal el asunto, pero está en el límite de los errores experimentales. Muchas veces cuando uno mide estas cosas tiene esos errores, así que no hay problema. Esos son datos genuinos, son datos de laboratorio, no son datos calculados para que ustedes hagan la cuenta. Entonces la dispersión es inevitable, más midiendo estas cosas, ¿no? Que no son fáciles. Está bien. Sí, está bien, eso es aceptable, es aceptable. Yo realmente ni se me ocurrió hacerlo con el gráfico, porque la idea es que ustedes detectaran el punto importante de la solución y sacaran toda la saturada, pero me parece genial que lo hagan así porque encuentran otra forma de tratar los datos, está muy bien. Ahora tengan en cuenta eso, cuando uno trabaja con un punto le da una cosa, cuando trabaja con todo, con la colección de puntos le va a dar algo ligeramente distinto, es inevitable, salvo que estén todos perfectamente alineados, ahí sí te da lo mismo, pero eso es muy difícil de lograr. Bueno, pero da, más o menos da, así que no hay problema. Bueno, ¿qué más? Ven, en este ejercicio, respecto a la pregunta anterior, te dice, suponiendo válido de Weis-Hückel, ¿sí? Entonces ahí te saca la ambigüedad de qué ecuación usar. ¿Acaso podría usar Davis? Y por ahí Davis acá es como que molesta más que ayuda, está mejor en el rango de la ecuación de Weis-Hückel, así que está bien usar esa. ¿Qué más? Yo tenía una pregunta del próximo, el 5, Sí. que en este sí me parece que había que graficar. Y acá sí, acá es inevitable. Claro. Hay uno muy parecido en el explicativo, Sí. pero cuando yo grafiqué me agarró la duda porque los datos, o sea, en el explicativo estaba hecho con una regresión lineal simplemente y daba más o menos lineal los puntos. Sí. Pero yo cuando lo intenté graficar me dio como bastante distinto. O sea, Tipo bastante mal, digamos, logarítmica. la línea. Claro, me dio una cosa Sí, a de mí ese también. estilo. Este de acá, Sí, el 5. bueno, ahí que graficaron. El logaritmo de KM versus M. Y pero el problema es que vos estás graficando ahí una modalidad que no es iónica. La modalidad es la modalidad de los iones. Yo no sé si la regresión va a funcionar. Acá no hay otro ion metido en el medio. Así que podría llegar a funcionar, pero me parece que es medio arriesgado hacer eso. Porque ustedes piensen que esas modalidades que tienen ahí son de ácido acético. El ácido acético no es un electrolito, o es un electrolito débil. Entonces esas modalidades no representan las modalidades iónicas. Las modalidades iónicas son el grado de disociación por M. Esas sí son modalidades de iones. Entonces habría que graficar en función de eso. Como el alfa es variable de punto a punto, quizás ahí esté el problema de que no se les arma una recta aceptable. ¿Se entiende? Porque las modalidades tienen que ser las modalidades de los iones. O sea, lo que va ahí es la fuerza iónica, en pocas palabras, porque todo esto viene de Weis-Hückel. La fuerza iónica, bueno, como tenemos un electrolito 1 a 1, la fuerza iónica es proporcional a la raíz de a la modalidad, perdón. Entonces, pero ¿la modalidad de quién? La modalidad de los iones presentes, no la modalidad del electrolito que puede estar o no disociado. Si eso fuera un electrolito fuerte, sí, genial, no hay problema, pero este es uno débil. Entonces hacer eso es en principio arriesgado. Yo no digo que nunca dé, en algunos casos puede llegar a dar según cómo estén los datos. Porque ustedes piensen que esas alfas son todas, no son tan parecidas. No, varían mucho, perdón, no dije nada. Entonces sí, esas alfas son muy variables. Entonces las modalidades van a diferir mucho de los valores que ustedes tienen ahí para la modalidad estequiométrica del ácido acético. Entonces tienen que poner la modalidad de los iones. La modalidad de los iones, como acá tienen el grado de disociación, la modalidad de los iones es conocida, es alfa por m. Entonces hay que graficar en función de alfa m en este caso. Siempre esos gráficos de extrapolación vienen a cuento de la fuerza iónica.
siempre. Entonces, la fuerza iónica involucra modalidades de iones exclusivamente. Ahí está el problema. Me voy a fijar cómo da. Es el 5. Sí, da una recta hermosa. Da una recta de pendiente negativa hermosa. Sí, hay dos puntitos que bailan. A mí me quedó un logaritmo con la forma de logaritmo. Se ve que... No, y está ahí el problema. Lo que pasa, Sí, es que de punto a punto la diferencia va cambiando entre modalidad estequiométrica y modalidad iónica. O sea, a medida que la solución está más diluida, está más disociada. El grado de disociación va aumentando, claro, para las más diluidas. Entonces, de punto a punto, lo que estás graficando va cambiando. O sea, no hay una relación directa entre molaridad iónica y molaridad estequiométrica. Va cambiando. Entonces, el gráfico es insalvable. Claro. ¿Se entendió el caso? Siempre cuando hagan ese tipo de extrapolaciones en sistemas donde uno está usando indirectamente Debye-Hückel, las modalidades que usan siempre tienen que ser de iones. De cualquier ion que esté metido ahí en el medio, de todos los iones, pero iones. Entonces, tendríamos que graficar el logaritmo natural de Km en Claro. función de la molalidad, o sea, Sí, la suma de las siempre- molalidades de los iones. Siempre grafiquen la fuerza iónica, o sea, pónganse eso en la cabeza. O sea, lo que hay que graficar es la fuerza iónica, porque el sistema puede ser más complicado. O sea, vos podés tener este mismo problema en un medio salino, por ejemplo, en una solución de cloruro de sodio. Entonces, vos lo que tenés que pensar es la fuerza iónica. ¿Quién contribuye a la fuerza iónica? Bueno, acá el único que contribuye es la pobre disociación del ácido acético, no hay otra cosa. Entonces tendrías que graficar en función de la fuerza iónica, dada por la disociación del ácido acético. Como la concentración de los iones en un electrolito débil es alfa por la molalidad, la fuerza iónica sería alfa por m para el protón más alfa por m para el anión. Dividido 2 de la formulita de la fuerza iónica te queda alfa por m. Entonces hay que O graficar. sea, es en función de la fuerza iónica. Sí, siempre, siempre. Lo que pasa, Bien. si vos tenés un electrolito completamente disociado, la fuerza iónica es proporcional a la molalidad. ¿Sí? Acá no. Claro, sí. Acá no, porque el grado de disociación va cambiando con la dilución. Entonces acá es arriesgado hacer suposiciones de ese tipo, conviene graficar siempre en función de la fuerza iónica y te evitas los problemas. Pensás para cada problema dónde está, cómo es la fuerza iónica y listo. ¿Sí? Este tipo de ejercicios se hacen mucho en medios salinos. ¿Sí? Piénsenlo, por ejemplo, qué pasaría si yo tuviera lo mismo en una solución 0,1 molar de cloruro de sodio. Entonces ahí la fuerza iónica está más controlada por el cloruro de sodio que por la disociación del ácido. O por ejemplo, se puede hacer este problema a diferentes concentraciones de una sal. ¿Sí? En ese caso la fuerza iónica está dada por la sal más que por la disociación del ácido, que es muy poquito lo que aporta. Pero en este caso tenemos solo el electrolito débil, así que no nos queda otra que hacer eso. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, o sea Bien. que cuando daría bien la recta Sí. usando solo directamente la molalidad, sería con electrolitos fuertes nada más. Y sería ahí, sí. Tenés cuidado si no tenés mezcla de electrolitos o si la Claro. sustancia que estás estudiando aporta significativamente, ¿sí? Porque hay que ver cuán débil es el ácido que vos estás estudiando. El ácido acético a esas concentraciones y depende de la molalidad de la sal que estés poniendo, pero puede aportar o no. O sea, hay que mirar siempre. Como vos tenés el grado de disociación en este tipo de ejercicios, no tenés problema, conocés la concentración de los iones que te está aportando la sustancia. Entonces, en última instancia, ante la duda, se suman todos y listo. Se ponen todo adentro de la fuerza iónica, se calcula una fuerza iónica y se grafica en función de eso. Acuérdense Bien. siempre que la concentración de los iones es alfa por m, así que en estos casos generalmente es conocida la
la concentración iónica, así que no hay problema. Profe, del ejercicio 9, del seminario este, no están las respuestas, entonces No, porque me olvidé que lo puse este ejercicio y no lo hice. bueno. Así que apórtenme ustedes las respuestas. Si hay consenso entre ustedes, las voy a tomar como buenas. Pero bueno, es fácil el ejercicio en el sentido que es más o menos hacer lo mismo que se hacía con la ecuación de Van Hoff para gases, ¿no? Es más o menos lo mismo. Vos lo que tenés es la constante de equilibrio, en pocas palabras, a dos temperaturas. Tenés el KPS del cloruro de plata a 25 grados y con la solubilidad lo podés calcular a 50. Entonces, teniendo la constante de equilibrio a dos temperaturas, podés calcular el delta H de reacción, sin problemas. Ese delta H de reacción, como tenés la reacción de formación del cloruro de plata, lo podés plantear en función de los delta H de formación de cada una de las especies. Como el del cloruro de plata lo tenés y el del cloruro lo tenés, sacás el de la plata directamente. Ahí para el delta H. El delta G, bueno, tenés las constantes de equilibrio, tenés los delta G, así que no hay problema. Y teniendo los delta H y los delta G, sacás las entropías. Así que es bastante directo. Pero ahí, Sí, profe. pero ahí los datos no están a 25 grados, o sea, Sí. Los datos tabulados termodinámicos generalmente están siempre a 25, sí, sí. Y bueno, podés usar, perdón, ¿cuál era tu pregunta? Me mareé. Los datos están a 25, o correcto. sea, no lo hice así porque, nada, o sea, pensé que no lo tenía que usar ese dato, pues está a 50 y yo lo que tengo que calcular es a 25. Sí, pero vos siempre tenés que pensar que el delta H no cambia con la temperatura. O sea, la única función termodinámica que cambia significativamente con la temperatura es el delta G. El delta H y el delta S suelen ser muy constantes con la temperatura, salvo que te vayas a rangos de temperatura muy, muy grandes. Ahí sí no la podés obviar, la variación con la temperatura. Pero en un rango de 25 grados, el delta H prácticamente no cambia para el 99,9% de las reacciones. Entonces, el delta H lo podés suponer constante. Esa es una suposición usual, la hacemos siempre, salvo que el problema te lo prohíba específicamente. Entonces eso lo podés usar, no hay problema. Si no, no habría forma de calcular esto, porque vos no tenés... Entonces lo hice mal, porque lo calculé de otra forma. Claro, porque si no, no tenés forma de... Porque vos tendrías dos puntos estáticos, tendrías el delta G a 25 y el delta G a 50. No tenés manera de conectarlos. ¿Sí? O sea, vos tendrías dos valores y de ahí no sé qué podría sacar de ahí adentro. O sea, habría que pensarlo. La forma usual para calcular un delta H de reacción es medir la constante de equilibrio a dos temperaturas. ¿Sí? La ecuación de Van Hoff nos promete que el delta H, si las temperaturas no están muy lejos una de otras, el delta H se mantiene más o menos constante. De hecho, es lo que hacemos siempre. Porque el delta H en Van Hoff siempre se pone como constante. Ahí estás diciendo que el delta H entre esas dos temperaturas vale más o menos lo mismo. ¿Rigurosamente vale lo mismo? Y no, porque está el delta Cp metido en el medio. Seguro que no es exactamente lo mismo. Pero el delta Cp son cantidades muy chiquititas. O sea, molestan si tenés un rango de temperaturas grandes, si no se ignoran. ¿Sí? Eso lo hacemos siempre. Inclusive lo hacemos en situaciones donde por ahí no estaría muy bueno hacerlo. Pero bueno, es el recurso que uno tiene para hacer el cálculo inicial. Así que sí, ahí el problema está pensado para que ustedes usen Van Hoff con las dos constantes de equilibrio, saquen el delta H de reacción y conecten con la información termodinámica para sacar el delta H de formación que le falta. ¿Mm? Esa sería la Tengo idea. una pregunta. Sí. De ese estilo de ejercicio, cuando es la solubilidad, es geometría 1-1.
Sí. que uno pone S o X o lo que sea. Si la solubilidad sí es 2,1, 3,2 o cualquier otra combinación, Sí, hay que eso ver. se mantiene de la misma manera que hacíamos los ejercicios en su momento de ¿cómo se llama esto? De química general, que lo elevábamos al cuadrado, Seguro. eso sigue No, eso manteniéndose sí. todo. Sí, no nos mentían en química general, o sea, hacíamos problemas más fáciles, pero eran ciertos. Eso sigue siendo válido, por supuesto. Lo que tenés que tener cuidado es en el coeficiente de actividad, ¿sí? Porque vos tenés que decidir, porque vos para conectar una solubilidad con una constante de equilibrio, vos pensás que las constantes de equilibrio se formulan en términos de actividades, no de concentraciones. Ahí está la diferencia entre lo que vos podrías haber hecho en química general con lo que hacemos ahora. Entonces tenés que ver qué hacer con los coeficientes de actividad. Entonces vos decís, bueno, yo acá tengo una solución saturada de cloruro de plata. ¿Cuál es la molalidad iónica de los iones? Redundancia. ¿Cuál es la molalidad de los iones en una solución de cloruro de plata? Y del orden de 10 a la menos 5, más o menos, la raíz del Kps. Entonces, ¿eso contribuye a la fuerza iónica? Y casi nada. Calculo la fuerza iónica, me da prácticamente 0. Entonces, bueno, puedo directamente asociar la constante de equilibrio con la solubilidad. Sería la solubilidad al cuadrado acá, ¿no? Entonces, el Kps sería la solubilidad al cuadrado. Ahí sí, ¿por qué me estoy sacando de encima el problema de los coeficientes de actividad? Porque la solución iónica es muy diluida. Hay casos, si el Kps fuese mayor, si fuese más grande, como en el caso ahí del fluoruro de litio, que es el ejercicio anterior, ahí la concentración iónica no es despreciable, porque la sal es bastante soluble, entonces genera muchos iones en solución. Ahí hay que calcularse algún coeficiente de actividad por alguna de las formulitas teóricas y incluirlos en el cálculo. En el caso del cloruro de plata no, porque es tan insoluble que no aporta iones al medio. Entonces es un sistema ideal, por decirlo así en pocas palabras. ¿Sí? Pero a lo que vos ibas es, por ejemplo, si vos tenés fluoruro de calcio y tenés que ver la relación que existe entre solubilidad y Kps. Bueno, es la misma que vieron en química general, sin duda, ¿sí? Hay que elevar 1 al cuadrado, te queda una solubilidad al cubo, todo ese tipo de cosas. La cuestión siempre es el coeficiente de actividad, si vos podés o no suponerlo 1. Si la solución es lo suficientemente diluida, ante la duda calcula un coeficiente de actividad y ver si el coeficiente de actividad tiene sentido usarlo. Si el coeficiente de actividad da 0,99, es lo mismo que no usarlo prácticamente. ¿Sí? Si te da 0,8, y ahí sí, ahí ya tenemos una diferencia significativa. En este problema no, la idea en el problema 9 no es meterse con los coeficientes de actividad porque la solución es lo suficientemente diluida, ¿sí? O sea, si uno calcula cuál es la concentración molar de los dos iones ahí en la solución, es prácticamente 0, o sea, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 4 podés usar la ley límite de Weis-Hückel y te da un coeficiente de actividad muy cercano a 1. O sea, no afecta significativamente los resultados. Si ante la duda lo quieren hacer, porque uno no quiere trabajar con zonas grises, bueno, háganlo perfectamente. Es un cálculo más, la posibilidad de un error adicional, no hay problema. Yo no lo haría directamente. Si las soluciones son muy diluidas, uno pone tomo gamma más menos igual a 1 y listo. Ahora hay que ver, por ejemplo, muy diluida, sí, pero si tenés un ion de carga 2, si esto tuviese un plomo metido ahí adentro que tiene carga 2, ahí ya la solución diluida tiene que ser mucho más diluida, porque la carga 2 del catión te hace que la solución sea no ideal, inclusive a diluciones muy bajas. Entonces hay que tener cuidado. Ante la duda, calcular siempre los coeficientes de actividad, usando de Weis-Hückel. Entonces vos calculás el coeficiente de actividad y dices, me da muy cercano a 1, no lo tengo en cuenta. Genial. No me da tan cercano. O sea, siempre hay que cuidarse mucho en estos problemas cuando los iones no tienen carga unitaria. Ahí sí, ahí siempre hay que calcular algo para asegurarse cuánto valen los coeficientes de actividad. Ahí sí, ahí hay que tener doble precaución. ¿Sí? ¿Quedó más o menos? Sí. Bien.
Bueno, en un ratito se nos va a cortar, abrimos otra sesión. ¿Qué más? Profe, Sí, una pregunta rápida de vuelta del 9 que me entró la duda. sí. Que decía que había que usarlo con la ecuación de Van Hoff, que es una de esas del estilo de logaritmo natural de K2 Sí, sobre algo así, ¿no? exactamente, sí. De ahí sacas un delta H. Si tenés dos constantes de equilibrio, dos temperaturas, sacás el delta H de la reacción que estás estudiando. Bien, una pregunta. Ujú, Yo hice algo que, o sea, creo que es medio equivalente, pero no estoy seguro, por eso quería preguntar. dale. Con la solubilidad A25 que ya te la da, y la Sí. solubilidad 50, que, o sea, puedes calcular el KPS a 50, Sí. calculé los dos delta G y usé las ecuaciones de delta G igual delta H menos delta S por T a las dos temperaturas como sistema de ecuaciones, digamos, Sí, eso considerando eso es constantes válido. delta H y delta S, ¿no? Sí, eso es válido, sí. Lo que pasa es que necesitas conocer tenés que un sistema de dos ecuaciones y despejás delta H y delta S. Claro, me quedan las dos ecuaciones por las dos temperaturas y tengo dos incógnitas, delta H y delta S. Sí, el problema es que el problema de hacerlo así está bien hacerlo, es equivalente. Lo que pasa es que los delta H, sí, te van a dar iguales. Sí, está bien, sí, es lo mismo hacerlo. Sí, 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 sí. Tenía un problema con la dependencia ahí sí con las temperaturas, pero no, si vos lo suponés de entrada como constantes con la temperatura, sí, es lo mismo, es equivalente. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, no hay ningún problema. Gracias. Es lo mismo. Estaría bueno probarlo a ver cuán diferente da, ¿no? Sí, yo tengo los valores, pasa que no lo calculé de la otra manera. No, claro, porque acá no tienen las respuestas del ejercicio. Bueno, sí, sí, no hay ningún impedimento físico-químico para hacer eso. No hay ningún problema, porque estás haciendo las mismas suposiciones que usás en Van Hoff, así que es lo mismo. Correcto. Eso quizás es lo que hiciste. ¿Me lo habías preguntado vos, Larisa, este ejercicio? Me habías dicho que habías hecho Sí. otra cosa. Y No, eso no hice eso. Ah, no hiciste. Bueno, no, eso sí se puede hacer. Sí. Lo que pasa es que por ahí matemáticamente, no, bueno, sí, es un sistema de dos ecuaciones sencillas con dos incógnitas. Yo lo hice, planteé los delta S de reacción, o sea, S cerito del cloruro más S de la plata más menos S del cloruro de plata. Bueno, lo mismo para el delta H. Después, con la ecuación delta G de reacción igual a menos RT logaritmo de Ka, calculé el delta G de reacción del cloruro de plata. Ujú. Con eso, bueno, saqué eso, después planteé el delta G, lo mismo, de formación de la plata a 298 más delta G de formación del cloruro a 298, así, de ahí despejé el delta G de formación de la plata. Y el del O sea, me cloruro, quedó... ¿eh? el del cloruro, ¿de dónde lo sacaste? De otro ejercicio. ¿El qué? El delta G de formación del cloruro. Vos me decís que despejaste el de la plata. Es dato. Va, yo pensé que era dato. Sí, sí, porque te dice que veas el problema 1, o sea, te dice que te lo robe del Ah, está ejercicio bien, 1. está bien. Bueno, después esto no sé si está bien, Bueno, porque hay como... eso es lo que hicimos con el delta G, es lo que hicimos todos. Ahora el problema son las otras dos. Hasta ahí, Después con el... ¿eh? que hasta ahí vas más o menos haciendo lo mismo que nosotros, más o menos. Así que con ese está bien. Después para el delta S dije, bueno, es la derivada del delta G de reacción a dt el respecto de dt. Derivé menos RT logaritmo de K. Ahí tenía duda de si el delta S de reacción del cloruro de plata puede ser negativo. Ahí tenía duda. De una sustancia pura, la entropía nunca puede ser negativa. Vos decís la entropía. Pero esa no es de formación, tiene que ser. Pero pará, vos me decís que haces una derivada. ¿Y cómo derivaste Sí. eso?
derivada, o sea, es menos la derivada del delta G de reacción. El delta G de reacción es menos RT logaritmo de Ka. Sí. Bueno, y me queda R por logaritmo de Ka. Sí, pero la constante de equilibrio depende de la temperatura también, si no. Claro, por ahí supuse. Y Claro, no, T igual a y no 25. podés. Y no, me Está bien, estás haciendo una trampa gigantesca. La constante de está bien. equilibrio nunca es constante con la temperatura. Lo que vos Claro, haces está es bien. correcto, pero me tenés que derivar. Necesitaría la función. Y sí, vas a terminar en la ecuación de Van Hoff, porque lo que vos estás haciendo, pero derivando también el logaritmo de la constante de equilibrio, es la deducción de la ecuación de Van Hoff. Entonces terminás en la ecuación de Van Hoff. Lo que pasa es que ahí tenés que derivar la temperatura que aparece, pero también tenés que derivar el logaritmo de K. Ahí viene el problema. Claro, está bien. ¿Sí? Pues el logaritmo de K, la constante de equilibrio, depende siempre de la temperatura, siempre. Si no, es equivalente a suponer que el delta H de reacción es 0. Y esa es una suposición que no podemos hacer, porque no lo sabemos. Si el delta H de reacción para una reacción fuese igual a 0, ahí sí, el logaritmo de la constante de equilibrio es insensible a la temperatura. Pero anda a encontrarla esa reacción, ¿no? En este caso no es, claramente. Está bien. No, este ejercicio háganlo por alguna de estas dos formas. La forma natural de hacerlo es usando Van Hoff. Si no, pueden plantear como hizo su compañero, los dos delta G, y despejar de ahí del sistema de ecuaciones, pero fíjate, Larisa, que el dato a 50 lo tenés que usar. Porque si no tenés un punto estático de un solo punto, bueno, de una sola temperatura, vos no podés sacar toda la termodinámica. Vos necesitas por lo Está menos bien. dos. Necesitas Sí. dos, seguro. Bien. Entonces la pregunta original quedó. ¿Quién me la había hecho? ¿Era Eliseo? ¿Me la había hecho? Sí. ¿Listo? Está bien. Bueno, genial. Y bueno, si nadie más quería preguntar, también tenía dudas con el 10, que, digamos, vi lo que habías puesto en el foro de consultas y yo había llevado lo mismo en realidad. De delta G igual menos RT, logaritmo natural de la constante, derivando los dos lados respecto a la presión y la temperatura constante, me queda que la derivada del logaritmo natural de la constante respecto de PAT constante es la derivada de delta G respecto de PAT constante, que es delta B molar, sobre RT. Pero no sé cómo de ahí llegar a que eso es 0 cuando son todos gases, sólidos o líquidos puros. Siguiendo, bueno, eso se llega a que, ¿cuándo es 0 eso? Porque ese delta B es solo para especies disueltas. O sea, son solamente, este volumen que aparece acá viene de cuando uno derivó los delta G0 de formación o los potenciales químicos en estado de referencia respecto a la presión. ¿Sí? Para gases, para sustancias puras, el mu sub I0 no depende de la presión. Entonces esa derivada da 0 y por lo tanto no aportan el volumen a esta formulita. A esta formulita, la formulita del ejercicio 10b, solamente los volúmenes los aportan aquellas sustancias